Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Su palabra es la verdad. Buenos días, Dios les bendiga. El devocional del día de hoy, lunes 18 de septiembre, lleva por título Obediencia voluntaria. Estando en Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 10. Así dice la palabra de Dios. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Obediencia voluntaria. El día de hoy, bueno, en esta semana comenzamos con otro capítulo de nuestra carta a los Hebreos. Y es algo muy interesante cómo cada enseñanza que se va presentando es un reforzamiento del anterior o incluso imparte la esencia de una compartida en capítulos previos. Como primer punto, el día de hoy es lo que la sombra no puede hacer. Los versículos 1 al 7 vemos como un rasgo predominante en el que se hace una comparativa. Se presenta que como una sombra de las cosas verdaderas. En otras palabras, el escritor de Hebreos contrasta las instituciones terrenales con la realidad celestial, porque él ya había introducido ese contraste al mencionar el santuario del desierto, o sea, el tabernáculo. Él lo había llamado una esencia y sombra de lo que hay en el cielo, en el capítulo 8, versículo 5. Entonces, aquí se menciona lo que es la palabra sombra, y el escritor a los hebreos emplea este término en un sentido como un indicador. ¿De qué? Bueno, de que las cosas buenas están por venir. Y existe una formulación similar en el capítulo 9, versículo 11. Dice las cosas buenas que ya están aquí. El escritor no explica, qué quiere decir con la palabra cosas buenas que están por venir. Suponemos que se refiere a las bendiciones con respecto a lo que es la salvación. El hecho de que esté hablando con respecto a lo que es una sombra significa una representación opaca de las cosas verdaderas. El escritor llama a estas las realidades mismas. Lo que él realmente quiere decir es lo siguiente: esas realidades gozan de luz celestial y muestran una sombra como la de un indicador sobre las prácticas estipuladas por la ley del Antiguo Testamento. Para que exista una sombra, recordemos que una luz debe de estar iluminando a algún objeto. El mayor ejemplo es el sol. El sol refleja su luz en la luna. Comparte, manda luz, la luna lo recibe, y entonces, al ser la luna receptora de esta luz, pues
muestra una esencia de lo que verdaderamente está detrás de esa luz. Entonces, lo que estaba haciendo aquí es una representación tal como se ha estado mencionando constantemente. Es una muestra de lo que iba a ocurrir, es una enseñanza de algo que iba a llegar en determinado momento. Y esto, todo el Antiguo Testamento es una sombra, es una muestra. O sea, estaba representando lo que realmente estaba detrás. Y todo se cumple en Cristo. En Cristo entonces nosotros heredamos las cosas buenas que están por venir. August Toplady, él expresa lo siguiente: cuán grandes los divinos beneficios que en Cristo hoy disfrutamos, de culpa y vergüenza redimidos, a santidad nos vemos convocados. Eso es algo hermoso, porque es lo que nos está hablando en estos versículos. ¿Por qué? Porque nos dice, nunca la ley, nunca, perdón, puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque en la ley no estaba todo, en el sentido de que no estaba el acto de Cristo, el acto de redención de Cristo. Y estos sacrificios del Antiguo Testamento no podían dar lo que Cristo dio en su momento, sino que nada más estaba representando lo que iba a llegar. Porque el enfoque aquí es la salvación, porque lo que estaba haciendo era sacrificios por perdón de los pecados. Bueno, Cristo es el fin de la ley. Y el escritor de los Hebreos lo que nos expresa es de que Cristo es el fin de los sacrificios del antiguo pacto. Al ofrecerse a sí mismo como sacrificio, Cristo marcó el fin del sacerdocio levítico con sus sacrificios y ofrendas y puso fin a la validez del primer pacto, instituyendo que un pacto en nuestros corazones. Eso es algo que va a estar siendo presentado, es algo que es corroborado en Cristo. El escritor de Hebreos lo que empieza a hacer a partir del versículo 5 es mostrar, am, pues está citando, ocupando el término, está citando el Antiguo Testamento, pero aquí hace referencia a un salmo. Sin embargo, el escritor le da carácter mesiánico a dicha cita, ya que aquí lo que está haciendo el escritor es fundamentar su enseñanza en las escrituras del Antiguo Testamento. Y en esta cita, Cristo dice que Él se ofrece para hacer la voluntad de Dios y ese es el significado esencial del verdadero sacrificio. La obra que Cristo realizó fue perfecta en todo y a Dios, bueno, a Dios no le satisface los sacrificios, porque los sacrificios no son más que muestra. En vez de ello, Él desea un servicio genuino y devoto. Lo que la sombra no podía hacer era que las personas o las personas no entendieron de la sombra, mejor dicho, es que ellos debían de entender este acto como una muestra de algo superior que iba a venir, pero ellos nada más lo vieron como algo ceremonial y algo pues rutinario incluso. Y en este momento, al citar el Salmo 46:8, el escritor pone como mejor prueba para demostrar la realidad que deja a un lado la sombra de los sacrificios levíticos. Los sacrificios que son solo sombras no son importantes. La obediencia a la voluntad de Dios es lo que cuenta, porque Dios se deleita en la obediencia. Es lo que el antiguo pacto demostraba, que debían de ser obedientes. Es lo que la sombra quería demostrar, pero ellos, al momento de endurecer su corazón, no lo entendieron. Como segundo punto,
es la voluntad que nos santifica. A partir del versículo 8 al versículo 10 nos está hablando de algo bastante curioso, porque la primera parte expresa la noción de que Dios no haya placer en las ofrendas que la gente le presentaba. E inmediatamente el escritor añade una concesión, aunque la ley demanda que fuesen hechos. Un ejemplo de ello está, obviamente, en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, en primer libro de Samuel 15:22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¡Wow! Desde el Antiguo Testamento tenemos este ejemplo que Dios se complace en qué? En la obediencia de nosotros como creyentes. Y aquí Dios no está diciendo, bueno, el Espíritu Santo a través del escritor no está diciendo que Dios tenga aversión o que tenga odio o que desprecie los sacrificios que se le presentan. No, sino que los sacrificios ofrecidos sin fe y obediencia les son abominación. En el caso de presentar sacrificios por medio de Oseas, Dios le dice a Israel, porque misericordia quiero, no sacrificio y conocimiento de Dios, porque misericordia quiero, no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, no nos está pidiendo que nosotros entreguemos todo lo que tengamos, pero sigamos en ignorancia. Lo que Dios desea es que nuestra obediencia sea voluntaria, sea completa, sea entera. Porque si nosotros no entregamos con esas cualidades, nuestra obediencia simplemente son obras muertas y lo que desearíamos es vanagloriarnos. Y eso es lo que no sube ante la presencia de Dios y obviamente eso sería pecado. Dios no se complace en sacrificios, se complace en la inquebrantable confianza y obediencia de sus hijos. Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo con el propósito de demostrar que su misión y de aprender la obediencia. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 5, 8, 9? La obediencia por medio de lo que sufrió para que, una vez perfeccionado, se convirtiese en fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Cristo, él conocía las implicaciones de lo que es la obediencia, pero él tuvo que padecer para demostrar que se puede obedecer y que se pueden sacrificar cosas terrenales. ¿Para qué? Para vivir en santidad, para agradar a Dios. El sacrificio del cuerpo de Cristo es la contrapartida de los sacrificios del sistema levítico. La diferencia, no obstante, entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios de animales es profunda. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Los sacrificios de animales eran incontables. Por otra parte, Cristo ofreció su propio cuerpo como propiciación. Él presentó su cuerpo voluntariamente. La obediencia de Cristo a la voluntad de su Padre obtuvo nuestra liberación del poder del pecado y no adaptó para vivir una vida de lujos o de placeres, no, sino que es una vida dedicada al servicio de Dios. De esta manera nosotros reflejamos la santidad y perfección de Dios. ¿Cómo? Al responder la exhortación que el Señor Jesús hizo en Mateo 5:48. Sed por lo tanto perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero pueden decir, es que aquí nadie va a ser perfecto. Ciertamente nadie va a ser perfecto. Pero seamos como el apóstol Pablo que dice, por lo tanto, procuro tener una conciencia limpia primeramente ante Dios y luego ante los hombres, porque Cristo nos santifica. Debemos de ser obedientes, debemos de entregar nuestra vida, porque Cristo así lo hizo por cada uno de nosotros.
porque no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estos pasajes nos hablan de la obediencia y empecemos a qué? A valorar nuestra salvación y que tengamos cuidado de cómo vivimos nuestra vida espiritual. No tengamos en poco el sacrificio que Cristo hizo. Seamos congruentes, seamos firmes, seamos determinantes en que vamos a vivir en santidad, porque los pasajes que vienen están muy, muy interesantes y a la vez confrontadores. ¿Por qué? Porque no debemos de jugar con una salvación tan grande. Entonces, seamos obedientes, pero obedientes voluntarios a la obra que el Señor Jesús hizo en nosotros. Y es perfecto este pasaje para iniciar la semana. Hoy lunes, saber que toda nuestra vida debe ser puesta a prueba a el conocimiento, a la obra que Cristo hace por nosotros y que debemos de corresponder en obediencia a ello. Dios les bendiga. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enseña